Abrimos debate. En el mundo de los videojuegos, la discusión sobre el mérito es una de las más antiguas y polémicas. ¿Realmente tiene valor jugar en difícil? ¿Usar ayudas hace que la experiencia pierda autenticidad? ¿Es el sufrimiento la única forma de demostrar una habilidad? Algunos defienden que superar retos extremos es lo que da sentido a los videojuegos. Otros, en cambio, creen que el verdadero mérito está en el disfrute personal, sin importar la dificultad. Lo cierto es que no hay una única verdad, pero sí muchas opiniones. Y por eso hoy no vengo a dar una sentencia firme, sino a abrir un debate. Vamos a analizar este tema con la ayuda de jugadores reales que han participado con sus propias reflexiones sobre qué significa para ellos realmente tener mérito en un videojuego. Una encuesta que abrí hace unos días y que si no la habéis visto es muy posible que aún no tengáis la campanita activa. Así que ya sabéis qué hacer si no queréis perderos futuras oportunidades para participar aquí en este canal. Soy Dapnarok y hoy vamos a tratar este tema en profundidad. Porque al final, ¿quién tiene derecho a decirte cómo jugar? Cuando hablamos de mérito en los videojuegos, la dificultad es lo primero que se nos viene a la mente. Al menos en mi caso, hay quien dice que solo tiene mérito quien supera los mayores retos, quien juega en la dificultad más alta, sin ayudas, sin fallos. Y sí, habrá gente que vea mérito en esas acciones. Y es lícito, incluso comprensible, ya que eso requiere habilidad, esfuerzo y paciencia. Iridofer lo ve así. Sí, jugar en difícil tiene más mérito porque pone a prueba tus reflejos y habilidades. Decidí alcanzar el rango leyenda en Pokémon GO, algo que solo logra el 10 y 15% de jugadores por temporada. Fue un reto duro, pero al final muy satisfactorio. Y siempre que esté dentro de un contexto, no le va a faltar razón a Iridofer. Su hazaña pertenece dentro de un sector concreto y en ese marco tiene un mérito tremendo. Tú me dirás, imagínate ser uno de esos 10 o 15% de jugadores tryhard que consiguen este logro. Que desde aquí mis felicitaciones, Iridofer. Pero el resto, decidme, ¿implica esto que todo lo demás en gaming no tiene mérito? Escuchemos a la pera a ver qué nos cuenta. Cada uno jugamos a un videojuego por uno o varios motivos. Puede ser para desconectar, divertirse, juntarte con tus amigos, conseguir el 100%, etc. A raíz de eso, el mérito es el que tú mismo le des, sin que tenga que importarte lo que te digan los demás. Y esto nos lleva a un punto clave. El mérito no es algo objetivo, sino que depende del propósito con el que juegues. Cada jugador define su propio mérito. Por ejemplo, veamos este caso de Pixies, que nos comparte una perspectiva que da mucho que pensar. Yo casi nunca me paso un juego en lo más difícil, pero veo a mi padre jugar a Wolfenstein o Rage en la dificultad más baja y para mí tiene un mérito de locos. Es un hombre de 74 años pasándose un shooter, imagínate. Este es el mejor ejemplo de que el mérito no es una medida universal. Es un ejemplo bonito y familiar que nos hace ver desde otro prisma que la barrera de la meritocracia en los videojuegos la ponemos nosotros mismos. Para algunos el reto es la dificultad más alta, para otros es superar sus propias barreras como aprender a jugar con una edad avanzada o simplemente animarse a probar algo nuevo. Pixies, gracias por compartir historias bonitas como esta. Pero la cosa no se queda ahí. Veamos otra historia en el caso de G-Anime. El mérito es personal y pasional. He pasado horas en juegos sin jugarlos en lo más difícil y los he disfrutado como el que más. Y wow, considero que ahí está la clave. El mérito es subjetivo y pasional. Me encanta ese detalle, pasional. Para algunos, el reto está en algo mucho más visceral porque la pasión juega un papel importante en cada uno de nosotros. No somos máquinas. G-Anime Pain continúa. He enseñado juegos a mi hija en fácil solo por ver su cara de felicidad. Decidme, ¿quién se atreve a quitarle el mérito a conseguir esa sonrisa de un ser querido al verlo jugar y disfrutar de un juego que le has dado a probar? Y hay quienes simplemente no ven la dificultad como una barrera importante a tener en cuenta. Y Beto Dart lo resume perfecto. No tienes que rendirle cuentas a nadie por jugar en difícil. Al final del día, es un hobby. Si al final un videojuego es entretenimiento, ¿tiene sentido que se mida el mérito en base a cuánto sufre un jugador? Algunos jugadores ven los save states, los modos fáciles o las guías como una forma de hacer trampas en videojuegos. Argumentan que restan mérito a la experiencia porque eliminan la frustración y facilitan demasiado el avance. Pero ¿quién dicta qué es jugar bien y qué es jugar mal? El Epic lo deja claro y sin pelos en la lengua. La experiencia la creamos nosotros, no un subnormal en Twitter. ¡Hala!
a monetizar el vídeo. Y aquí toca hacerse una pregunta importante. ¿Cuál es el propósito real de un videojuego? ¿Es un test de resistencia donde solo el más fuerte sobrevive o es una experiencia creada para disfrutar? Betadart refuerza este punto. Que uses guías o videoguías no te hace peor gamer ni perezoso. A veces simplemente no quieres perder el tiempo con un puzzle y decides buscar una ayuda. Cada jugador tiene su propio tiempo y circunstancias. No todo el mundo puede dedicarle horas a mejorar contra un jefe imposible. Algunos disfrutan intentándolo una y otra y otra y otra y otra vez. Y en cambio, otros prefieren avanzar sin quedarse estancados. La Pera nos comenta: el valor de cada videojuego se lo das tú mismo. De otro modo, podríamos decir que si guardas a menudo o usas ayudas, es que valoras mucho todo lo que has conseguido hasta el momento en ese videojuego. Y ojo a esto, porque es una forma muy interesante de verlo. Guardar constantemente no es, en cierto modo, una forma de valorar cada paso que das en ese videojuego. Si decides proteger tu progreso, si prefieres asegurarte de que todo el esfuerzo invertido no se pierda, ¿acaso no es una muestra de lo importante que es ese juego para ti? ¿Acaso no tiene mérito eso? Y claro, aquí para algunos podría surgir una contradicción de conceptos. Los speedrunners también rompen los juegos con glitches para pasárselos en minutos. Y en lugar de recibir hate, reciben respeto. No digo que esté mal, pero ¿por qué sucede? Pixiz lo explica genial. La mayoría de speedruns están divididos por tipos, y si los glitches están en una categoría separada, no le quitan mérito a la speedrun. Yo prefiero los speedruns sin glitches, y sé diferenciar algo que no me gusta de algo que le quita mérito al gameplay. Y entonces, ¿qué pasa con aquellos que usan save states, el famoso guardado rápido? ¿Por qué se les dice que no tiene mérito su experiencia con el juego? Y lo digo por experiencia. No se está teniendo en cuenta su contexto ni el valor que le da ese gamer a ese juego, en definitiva, su pasión por ese videojuego. Y ahí también reside el mérito. Que un juego te llene de principio a fin no es algo que todos los juegos logren. El Epic, con otra frase que debería estar en un póster, nos dice: un besito a todo el mundo que juegan fácil. Vosotros sí que amáis los videojuegos, jugáis porque os gusta, no porque se os dé bien. Si un juego te ofrece una herramienta para mejorar tu experiencia, ¿no es parte de su diseño? Al final, lo que importa no es cómo juegas, sino cuánto disfrutas la experiencia. Hay juegos difíciles, y luego hay juegos que no solo son difíciles, sino que parecen diseñados para castigarte sin piedad. Arthur lo tiene claro. Si un juego me castiga por no poder guardar, lo elimino directamente. Y aquí entra una gran pregunta. ¿La dificultad es siempre sinónimo de reto? Pixiz nos da su opinión. Si te hace perder horas por un error mínimo, no es reto, es mal diseño. Porque una cosa es un juego que te obliga a mejorar, y otra cosa muy distinta es que un juego te castigue sin piedad por un fallo mínimo. El Epic, con una comparación clara, nos dice: si juego a Metal Gear, asumo sus 20 horas de cinemáticas porque es el acuerdo al que llego con el juego. Exacto, si decides jugar algo en difícil, debes aceptar sus reglas. Pero cuando el castigo es artificialmente inflado y se convierte el juego en una repetición sin sentido, ¿sigue siendo un reto o es solo una barrera injusta? Y Betadart nos aporta otro punto clave. Algunos disfrutan la presión, otros solo quieren divertirse. No todos quieren que los juegos les devoren el alma. Aquí está la gran diferencia. Un reto debe sentirse justo. Si te obliga a repetir 2 horas de contenido por un simple error, ¿realmente es diseño inteligente o simplemente te está haciendo perder el tiempo? La Pera nos comenta: depende de lo que busques en un videojuego. Si juegas para superar retos y mueres muchas veces, divirtiéndote es tu juego. Si no te gusta morir múltiples veces hasta aprender qué hacen los enemigos, no esperes divertirte en ese tipo de juegos. Y aquí está la clave. No es que un juego difícil sea malo o injusto por sí mismo, sino que no todos los jugadores buscan lo mismo. Si te encanta memorizar patrones, adaptarte y mejorar hasta el punto de sentirte imparable, vas a disfrutar. Pero si no es lo que buscas en un videojuego, lo único que sentirás es frustración y rechazo, consiguiendo la consecuencia más natural: abandonar ese juego. Jugar en difícil es un reto personal. Si te motiva, si lo disfrutas, si te da satisfacción, perfecto. Pero hay un fenómeno curioso en la comunidad gamer: la necesidad de menospreciar a quienes no juegan igual que ellos. Betadart lo dice sin rodeos: es una tontería de gente que se siente superior por jugar en difícil o imponerse retos autoimpuestos. Y Pixiz nos lo cuenta genial. No es que piensen que su forma de jugar es mejor, es que necesitan que los demás la reconozcan como superior. El simple hecho de responderles ya es darles lo que quieren. Wow, ya dije que este vídeo venía fuerte.
La pera sigue. En el momento que alguien necesita burlarse de otro por el modo en que juega, no entiende que cada persona le da un valor distinto y tiene necesidades de entretenerse distintas. Por lo tanto, es igual de válida. Y este es un punto importante. ¿Por qué alguien necesitaría invalidar la experiencia de otro jugador? Si un jugador disfruta del desafío y quiere presumir de su logro, perfecto. Pero si necesita menospreciar a los demás para sentirse superior, quizá el problema no es la dificultad del juego, sino la propia inseguridad que pueda tener un gamer de ese estilo. ¿Y qué pasa con los que juegan por puro disfrute? ¿Son menos gamers? ¿Quién decide qué cuenta y qué no? El Epic Directo, como siempre, nos cuenta. Son juegos, no pueden jugarse mal. Disfruta del camino, no hagas caso a nadie que te diga que tu experiencia no cuenta. Y aquí está el problema real. Algunos convierten los videojuegos en un campo de batalla donde solo se valida el sufrimiento. Pero ¿desde cuándo los videojuegos son una oposición o un examen militar? Si la única satisfacción que te da un videojuego es poder decir que lo hiciste de la manera más difícil posible para luego burlarte de otros, entonces tal vez el problema no está en cómo juega a los demás. No hace falta que acabe la frase, ¿verdad? Porque al final un videojuego no es un examen, no es el acceso a la universidad más importante del mundo, ni tan solo un test de resistencia. Es una obra interactiva para que cada uno la experimente como quiera y sienta. Vivimos en una época donde es más fácil que nunca compartir experiencias, clips, logros y momentos épicos en los videojuegos, pero también es más fácil que nunca criticar la forma en la que otros juegan, y el anonimato juega un papel importante aquí, pero eso da para otro vídeo. Beto Dart nos dice: algunos piensan que su manera de jugar es la única válida, y si no lo haces igual, no vale. El problema es que muchas veces esta mentalidad no nace del disfrute personal, sino de la necesidad de comparar y menospreciar. Arthur lo tiene bien claro. Si un juego no tiene autoguardado en ciertos puntos, me mata. Yo juego para disfrutar, no para sufrir. Entonces, si cada persona juega bajo su propio contexto y motivaciones, ¿tiene sentido valorar su experiencia con una sola unidad de medida? La pera nos comenta: si un juego tiene opción de elegir la dificultad es porque los creadores quieren llegar a más público. Si hay jugadores que se creen superiores y juzgan a los demás por jugar en otra dificultad, es una mentalidad tóxica sin duda. Y este es el punto más obvio, pero tristemente, por lo visto, también el que más dejamos de lado. Los videojuegos están diseñados para ser disfrutados. Si un desarrollador te da opciones es porque quiere que más gente pueda jugar, ¿no? Juzgar a alguien por aprovechar una función del juego no solo es absurdo, sino que demuestra que el problema no está quizá en el juego, sino en la comunidad. Y eso hay que tenerlo claro como punto de partida ante cualquier debate. Beto Dart plantea otra idea interesante. Hay dos tipos de puristas: los que dicen que si no juegas en máxima dificultad no sabes jugar, y los que dicen que si completas un juego al 100% es porque solo te interesan los logros, y si simplemente disfrutas a tu manera. Cada jugador tiene su historia, su contexto, su forma de disfrutar. Juzgar cómo juega otro es como decirle cómo debe ver una película haciendo el pino porque se ve mejor del revés. Epic con otra frase de las suyas: los juegos existen para que hagas con ellos lo que quieras. Nadie va a imponerte unas reglas, y si lo hacen, tienes el permiso de reventarles la cabeza. A ver, el Epic es buena onda, y lo que está defendiendo aquí son aquellos gamers que disfrutan el juego a su manera. Y así volvemos al punto clave de este apartado. Si un juego te ofrece múltiples formas de jugarlo, ¿por qué vas a criticar a quien elige una distinta? Así entramos al desenlace de este debate. Después de toda esta reflexión sobre dificultad, retos y superioridad, tristemente hay algo que muchas veces se suele pasar por alto. Disfrutar un videojuego también es un mérito. Y Iridofer lo expresa así: el mérito consiste en acabar un videojuego habiendo disfrutado de la historia. Y es que, al final, no todos juegan para demostrar algo, no todos buscan un desafío extremo, no todos necesitan validación. Algunos juegan para explorar, otros para relajarse, otros para perderse en una historia increíble. Beto Dart sobre el mérito nos comenta: si un juego te da disfrute o satisfacción, ahí está el mérito. No es para echárselo en cara a nadie. Que un videojuego no siempre tiene que ser una lucha constante contra uno mismo. A veces, el mayor mérito es simplemente sumergirte en su mundo, vivir la experiencia, hacerla tuya. Y lo importante aquí es que no es la única vía.
La Pera nos comenta: cada jugador busca cosas distintas en un juego. A veces disfrutas explorando sin rumbo, a veces intentando hacer misiones de sigilo perfectas y las repites hasta estar satisfecho o simplemente por conseguir un logro. Y es que en eso estamos todos de acuerdo, ¿o no? Lo que te hace disfrutar es lo que te define tu experiencia en un juego, no la validación de otros. Si tu diversión está en la exploración libre, si disfrutas cada pequeño detalle o si prefieres optimizar al máximo cada combate, ese es tu mérito y nadie tiene derecho a quitártelo, que no se te olvide. Y para cerrar este capítulo con un lazo, el Epic nos comenta: que te gusta patinar, enhorabuena, que te gusta la historia, vívela, que juegas en fácil, diviértete, que solo tienes 2 horas para jugar, desconecta. Entonces, si al final jugamos para pasarlo bien, ¿no deberíamos respetar que cada uno lo haga a su manera? Después de todo este debate, hay algo que debería quedar claro, y es que el mérito en los videojuegos no es un estándar universal. Al final del día, los videojuegos no existen para imponer reglas, sino para disfrutarse. Si prefieres los desafíos extremos, bien, pero no mires por encima del hombro a quienes prefieren disfrutar sin torturarse. Si te gusta jugar en fácil, bien, pero tampoco critiques a quienes buscan el reto más difícil. Al final, cada gamer encuentra su propio camino. Lo importante es que ese camino te haga disfrutar, te haga emocionarte y que quieras descubrir, sumergirte en esos mundos increíbles. Porque si algo tienen los videojuegos, es que son un espacio donde cada uno puede vivir su propia aventura. Pero si hay algo que sé bien, es que el sufrimiento en videojuegos tiene que ser elegido, no impuesto. Sin ir más lejos, os quiero explicar mi experiencia con la dificultad Extreme consiguiendo el rango Big Boss de Metal Gear Solid 2. En mi canal subí aquí a platino de Metal Gear Solid 2, un reto que me obligó a superar el juego en varias dificultades, incluyendo la máxima, Extreme, donde la perfección y las acciones meditadas al milímetro marcan la diferencia. Es por eso que quise hacer una guía para facilitar cada uno de los movimientos pantalla a pantalla, para hacer que este platino sea mucho más llevadero. Y os aseguro una cosa, ha sido uno de los mayores desafíos que me he enfrentado en toda mi vida gamer. Me llevó al límite, me frustró, me hizo repetir secciones hasta el cansancio. Llegué a sufrir hasta el punto de sentir puro alivio cuando lo logré, incluso llegando hasta emocionarme. Pero aquí está la clave, ese reto lo escogí yo y no miro por encima a nadie. Y no olvidemos que no hay ninguna necesidad de lograr ese rango, a no ser que busques el platino, claro. Lo bonito de Metal Gear Solid 2 es que es un juego tan completo que se puede disfrutar de muchas maneras distintas. Y escúchame, todas tienen mérito si tú eres quien realmente está disfrutando. Y aunque fue una locura que no repetiría, me dio satisfacción, porque si algo me quedó claro con esta experiencia es que el reto sin disfrute puede convertirse en una tortura. Porque al final del juego, la experiencia será tuya. Y solamente tuya. Gente, este tema da para mucho debate, así que ¿qué opinas tú? ¿El mérito de los videojuegos está en el esfuerzo, en la estrategia o en el puro disfrute? Sigamos este debate en los comentarios y dime, ¿cómo juegas tú? Y hablando de opiniones y experiencias, no quiero terminar sin agradecer a todos los que han participado en este debate. Gracias de corazón a Ridofer, Arthur, Pixies, Geanime Paint, El Epic, La Pera y Beto Dart. Gracias por compartir vuestros puntos de vista y hacernos reflexionar a todos. Cada una de vuestras respuestas ha enriquecido este debate y ha hecho que este vídeo sea mucho más completo. Así que ya sabéis, si alguna vez un videojuego os ha hecho felices, dadle a like a este vídeo, suscribíos y seguid aportando valor a esta comunidad gamer que estamos creando en este petit canal. Se os quiere, gente. Chao.